Bien, Shalom. Antes que nada voy a empezar esta lección dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rahakodash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushua, en total sinceridad y humildad, hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Aguar, hermanos y hermanas. Y bien, en esta oportunidad voy a traer una lección en base a las 10 tribus, ¿ok? Que hoy por hoy todavía las catalogan perdidas, pero que verdaderamente no lo están, salvo una, ¿ok? Que de eso vamos a tocar brevemente, ¿ok? Eh, ¿Debido a qué? Debido a algo mencionado en el campo y también algo que repasaron los hermanos mayores en el último campo del último fin de semana. Bien, y vamos a entrar un poco en historia también. Con eso, vamos a ir acá, libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bien, entonces básicamente te está hablando del reino. Bien, el reino, ok, hay 12 puertas para las 12 tribus, ¿de acuerdo? Entonces, no, aquí no va a entrar ninguna otra nación más que Israel, dejándolo claro. Teniendo eso presente, nos dirigimos a Mateo 10, porque el Señor solamente lidia con Israel, no lidia con ninguna otra nación más. Y estas son palabras de Yahushai. Mateo 10 y 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, o Salakia. Perdón. Voy a buscarlo directamente. Acá. Salakia. Juan 10 y 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Correcto? Y ese pastor es Yahushai, Yahweh Shammashai. Y asimismo, esas ovejas en este tiempo están oyendo la voz del Señor, que viene a través de la palabra. Bien, son las escrituras, siendo despertados en el espíritu, en el conocimiento y entendimiento de las escrituras, para volver a quienes verdaderamente éramos, ¿correcto? ¿Debido a qué? Debido a que esas ovejas que no eran del redil, ¿ok? Hablando porque Yahushai estuvo post cautiverio asiriano, estuvo en el tiempo de los romanos. Bien, para eso, las 10 tribus, ¿ok? Del reino llamado reino norteño, ya no estaban. Había sí ciertos rezagos, digámoslo así. Salakia, aquí un momento, Baruch Salakia. Habían sí ciertos rezagos, pero en su mayoría esas ovejas, ¿ok? De las 10 tribus habían abandonado el Medio Oriente y estaban ¿dónde? Estaban aquí, en las Américas, ¿correcto? Para eso tenemos que tener algo en claro.
Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 11. Tiempos de rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. No se está refiriendo Ofir como si fuera oro, o una categoría de oro, sino se está refiriendo a Ofir como si fuera un lugar, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Yahweh Shembeaushai y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Ok, entonces acá vemos básicamente que Hiram, ok, que era Cam, de la nación de Cam, ¿ok? Porque en el tiempo del rey Salomón, Israel estaba dominante sobre las naciones. Había paz durante los 40 años del rey Salomón. Por lo tanto, estas naciones trabajaban para Salomón. Bien, y que lo que pasó, que la flota de Hiram iba a Ofir y traía estas cosas, ¿verdad? Ahora, Primera de Reyes 10:22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Ok, estamos hablando de la misma flota, ¿correcto? Ahora dice, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales, ¿correcto? Entonces, esto que estamos leyendo se está haciendo referencia a América, ¿correcto? Hace referencia a América, porque en este lugar era abundante el oro, abundante plata, el marfil, animales exóticos como los pavos reales, los monos, ok. Inclusive, si leemos un poco más abajo, am, no, perdón, vamos aquí. Segunda de Crónicas 9:20. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, nuevamente Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales, nuevamente. ¿Correcto? Entonces, aquí te está hablando un punto clave, y ese punto clave son estos 3 años de viaje que la flota de Hiram tardaba para ir y venir, para llegar y traer esto, oro, ¿correcto? Un oro y no cualquier oro. Para eso, nosotros vamos a buscar Ofir, ¿ok? Cuando tú buscas Ofir, vamos a traducir esto. Lo he buscado en Wikipedia, ¿ok? Y lo estoy traduciendo del inglés, porque en el inglés Wikipedia suelta más información que en español. Coincidencia, ¿verdad? Ofir, puerto o región mencionado en la Biblia, famoso por su riqueza. El rey Salomón recibía un envío de Ofir cada 3 años, que sale el precepto que acabamos de leer, que consistía en oro, plata, sándalo, perlas, marfil, monos y pavos reales. ¿Correcto? Ahora, te da posibles ubicaciones teorizadas en realidad, bien, que verdaderamente no hace falta, um, no hace falta pasarlas, ¿ok?
Y cuando vamos a Ofir en el español, vamos a ver acá algo. Dice, algunos estudios que proponen conexiones entre Euroasia y América antes de la llegada de Colón. Bien, ¿qué es Euroasia? Te está marcando, ok, una parte de lo que vendría a corresponder también Israel. Y América, aquí, las Américas, antes de la llegada de Colón. También han hecho sus propias hipótesis, incluyendo lugares como Perú. ¿Dónde se encuentra Perú? Aquí, en las Américas. Bien. Y esto, en un momento vamos a entrar en un artículo también. ¿Por qué? Porque también toca con uno de los tantos cronistas que hubo en los 1500. En 1568 Álvaro Mendaña llegó a las Islas Salomón. Las llamó así porque pensaba haber llegado a Ofir. Otra referencia se encuentra en el Gasupilatium Regium Perubicum 1647 de Gaspar de Escalón Agüero, especialmente en su portada que hace de Perú y las minas de Potosí en Nuevo Ofir, y así compara Salomón al rey Felipe IV. También hay estudios que indican que Ofir era uno de los 13 hijos de Yoctán, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Keain, Keinam, Selak, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, de la línea escogida. ¿Correcto? Entonces, acá te da un poco más de profundidad sobre Ofir, ¿de acuerdo? Pero a nosotros lo que nos importa, ok, son las escrituras, ¿verdad? Y que las escrituras lo respalden. Por lo tanto, cuando nosotros vamos aquí a Primera de Reyes 10 y 11, vamos a entrar a la palabra Ofir. From Ofir, ok, que en hebreo es um, agua, aguapa, aguapayar, aguapayar, correcto. El hebreo 211. Y vamos a ver acá qué es lo que nos dice. Traducir. Ofir, reducir a cenizas, ¿correcto? Reducir a cenizas. Entonces, Ofir lo que significa reducir a cenizas, esto dando que, dando la visión final de lo que es América. Por lo tanto, Ofir es América. ¿Por qué? Porque América va a ser reducido a cenizas. Bien, América va a ser reducido a cenizas por fuego termonuclear. Te está dando acá el zonki, como decimos. Bien, como les mencioné también, cuando entramos a la obra de este hombre, Benito Arias Montano, ¿de acuerdo? Que era igual un cronista. Si se van a la página 3 de su obra, vemos en el cuarto párrafo, tercer párrafo, acá, tercer párrafo, te dice, su identificación de Ofir con el Nuevo Mundo fue una de las teorías sobre las que más se habló, aunque también generó muchos detractores. Su interpretación partía de aspectos filológicos por medio, y vamos a ver qué es lo que significa filológicos. Filología es un estudio de textos escritos, bien, a través de los que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace, en este caso la de estos lugares que estaban siendo explorados con la llegada de los conquistadores, ¿verdad? Entonces, estos aspectos filológicos estaban yendo a una interpretación de qué, dice, por medio de asociaciones entre diferentes nombres con la Biblia, pues no en vano era representante de ese modelo de humanismo y por tanto, si se consideraba al hebreo como la lengua más antigua en América, lo lógico era que hubiese dejado rastros sobre las demás lenguas del continente, lo que de alguna forma permitiría la identificación entre Ofir
y Perú, refiriéndose al quechua, ¿ok? Y no solamente al quechua, sino a todas las ramas que del hebreo desprenden, ¿bien? Es más, Montano mencionaba a Agustín Uneo, con el que mantuvo una estrecha relación en Flandes, el cual leyó sus comentarios y comprobó que los nombres del Nuevo Mundo ya se hallaban en la escritura. Montano creyó ver descritas aquellas tierras en diferentes libros de la Biblia. Es más, que las naves de Salomón e Hiram de Tiro viajaron hasta allí, a aquel lugar que se llamaba literalmente Ofir y que luego se alteraría por Perú. Se piensa que estas ideas pudo obtenerlas de su relación con la Baudelaire cuando éste colabora en la Biblia Regia. Bien. Y este era un teólogo también, teólogo teorista y hebraico. ¿Ok? Pero el punto aquí no es que Ofir signifique Perú ni nada de eso. Ya hemos sacado qué es lo que significa Ofir. Bien, reducir a cenizas, refiriéndose a América, porque Ofir es América. ¿Ok? No, no es Perú. Lo conectan, sí, porque Perú está en América, pero en realidad significa América. Bien, perdón, que Ofir se refiere a América. ¿Y debido a qué? Debido a que si nosotros nos remontamos aquí, ¿correcto? Vamos a ver que nosotros en el cautiverio de Asiria, ¿de acuerdo? Que fue en el 600 aproximadamente, no, perdón, Salmanasar V estuvo en el 727, más o menos, sí, hasta el 722 antes de Yahushua. Ok, ¿cómo nosotros sacamos eso? Pues también tenemos el récord del rey Oseas, que estuvo del 732 al 722 también, aproximadamente antes de Yahushua. Por lo tanto, nosotros de ahí, ok, partimos. O sea, partimos de Israel, partimos a Siria y de Asiria hemos salido en el 700 aproximadamente las 10 tribus. ¿Por qué? Porque se quedaron el reino sureño. ¿Comprendido por quién? Comprendido por Judá, por Benjamín y Leví. ¿Correcto? Y vamos a ir a entrar en eso también. Teniendo en cuenta de que Ofir es América. Bien, vamos a ir a lo siguiente. Libro de Cuarto Esdras, capítulo 13, versículo 40. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivo, y él los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Bien, ahora, hay mucha información también, por ejemplo, una del Museo Británico, donde se encuentra una imagen de los israelitas cautivos en Laquis. Ese mural eh, fue visto en la antigua Nínive y lo que ilustra ahí es la caída de Laquis por el ejército de Sennacherib de Asiria, ¿correcto? Y ves a hombres con un cabello afro, siendo que son hombres morenos, man. Bien. Y sobre todo también por las ropas que llevaban. Ahora, Sennacherib fue derrotado por un ángel del Señor, ¿ok? Y eso te lo dice Segunda de Reyes 19. Ustedes pueden leerlo, hermanos. Porque Sennacherib, al capturar 36 ciudades, se envaneció, se enorgulleció, se llenó de mucho orgullo y fue sumamente insolente contra Yahweh Shem Yahushua, y es por eso que fue destruido todo su ejército, y él al escapar, pues al final no escapó porque sus hijos lo mataron. El punto siendo de que aquí te está hablando de estas 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra, Israel, en el tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivo, y él los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Bien, ahora dice, pero ellos tomaron este consejo entre ellos mismos, que dejarían la multitud de los paganos
y se irían a un país lejano donde nunca moraba la humanidad, y ese país lejano donde nunca moraba la humanidad era aquí, Arzaré, ¿ok? Ofir. Bien, ahora vamos a continuar. Voy a expandirlo un poco. Listo. Dice, para que guardaran allí sus estatutos que nunca guardaron en su tierra. Entonces estaban en arrepentimiento, ¿verdad? Querían hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Pero el punto siendo de que iban a desprenderse, ¿ok? De los paganos y emprendieron un viaje, acá te voy a decir, para guardar allí sus estatutos que nunca guardaron en su tierra, y entraron en el Éufrates por los estrechos pasos del río. Ahora, la gente cuando lee acá es bien simple y dice, el río, pero no hay río, acá te está hablando del mar, te está hablando del Atlántico, del Índico. Pero es agua, o sea, de todas maneras viajaron. ¿Ok? Te está diciendo, bajaron por el Éufrates, vinieron por el Cuerno de África, bien, le dice, porque el Altísimo entonces les hizo señales y detuvo la corriente hasta que pasaron, porque estas aguas, sobre todo las del Atlántico, son peligrosas, no, no son cualquier cosa. Dice, 45, porque a través de ese país había un gran camino por recorrer, a saber de 1 año y medio, y la misma región se llama Arzaret. Entonces, 1 año y medio les tardó llegar desde Asiria hasta Ofir, hasta Arzaret, ¿ok? Aquí, ¿de acuerdo? Que fue lo que leímos nosotros en aquí, Primera de Reyes 10 y 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Bien, entonces acá lo que estamos viendo es que son 3 años. ¿Cuál es la mitad de 3 años? 1 año y medio. Y ese año y medio es justamente lo que se tardaron en llegar hasta aquí, demostrando de que estamos hablando del mismo lugar, a donde el rey Salomón traía, porque tenía el conocimiento de este lugar y mandaba camitas a traer oro, marfil, monos, pavos reales, y es por eso que en lo que se llama México actualmente hay cabezas olmecas. Esas cabezas olmecas no son israelitas, son camitas. ¿Por qué? Porque naturalmente las flotas de Irán pues también dejaban sus huellas aquí, ¿ok? Selak. Pero no significa de que eso sea israelita, ¿de acuerdo? Sin embargo, te da la muestra de que estas tierras ya eran exploradas, ya eran conocidas, y que este libro, ¿ok? Cuarto de Esdras, ya lo conocía Cristóbal Colón y lo acopló juntamente con un mapa del cosmógrafo Toscanelli, que fue robado, dicho sea de paso. Te lo dice la introducción misma, ni siquiera tienes que leer a fondo. La introducción misma del libro de la brevísima crónica de la destrucción de las Indias, de la relación de las Indias, ¿ok? Donde te figura que Colón tenía conocimiento a través de la Biblia de este lugar. Entonces estamos hablando del mismo lugar y estamos hablando de estas 10 tribus. Ahora, teniendo en claro eso, vamos a este otro punto. Porque si tenemos acá en pantalla, acá tenemos las 12 tribus. Bien, acá tenemos el mapa de lo que eran las 12 tribus de Israel. Sabemos bien, ok, que tenemos 12 tribus, ok, Judá, Simeón, Dan, Efraín, Gad, Manasé, Isaacar, Benjamín, Zabulón, Neftali, Aser. ¿Correcto? Tenemos acá a las 12. Y Leví, naturalmente, no iba a tener porción. Leví iba a morar entre todas las tribus, ¿correcto? Porque él llevaba el sacerdocio. ¿Qué pasa? Que
Cuando se divide Israel en dos, reino sureño y reino norteño, ¿ok? Leví deja de morar en las demás tribus, en las 10 tribus restantes, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y dirán, pero si son 10, la escritura habla de 10, la escritura se contradice, no es así, y ahora les explico por qué. Vamos por partes. Vamos acá. Este es segunda de Crónicas 11 y 13. Podemos empezar en uno igualmente. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Yahweh Ba'ashem Yahushai: No suban ni peleen contra vuestros hermanos, vuélvanse cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Yahweh Ba'ashem Yahushai y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca. Laquis, ojo ahí, lo que mencionamos. Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y usó en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿Correcto? Eso por parte de Roboam, hijo de Salomón. Ahora, vamos acá. Segunda de Crónicas 11 y 13. Luego de que Yahweh Bashem Abushai apaciguara las cosas entre ambos reinos, puesto que era profecía que se dividiera Israel, dice: Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, ¿a quién? A Roboam, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Yahweh Bashem Yahushai, puesto que Jeroboam era el efraíta que lideraba el reino norteño. 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Yahweh Ba'ashem Yahushai, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahweh Ba'ashem Yahushai, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Malat. Ok, ese era el punto, bien. Pero te dice acá que los sacerdotes levitas, ok, se juntaron con Roboam, que estaba manejando Judá y Benjamín. Es por eso que el reino sureño lo conforma Judá, Benjamín y Leví, netamente separado Leví de las demás 10 tribus. Ok, pero acá hay 9 tribus. Sí, hay 9 tribus, pero si tú ves bien, ok, las 12 tribus comprendían a Dan, ¿correcto? Entonces, si tú separas a Leví, tienes a Judá, tienes a Benjamín, ¿correcto? Pero luego tienes a Simeón, Zabulón, Efraín, Manasé, Gad, Rubén, Neftali, Aser, Isaacar, y tienes a Dan, y con Dan completan las 10 tribus. Te menciona además de que, para cerrar eso, no sabemos, ¿ok? Y eso es, si eres un hermano nuevo, ¿ok? Tenerlo bien presente. Hay mucha información incorrecta sobre la tribu de Dan. Hay muchos hombres que actualmente se enfrascan en averiguar dónde está Dan. Hay que averiguar Dan, hay que buscarlos. Y mezclan muchas cosas y hay muchas filosofías sueltas y muchas aguas que pueden perderlos.
No sabemos dónde está Dan. Sabemos sí que Dan comprende las 10 tribus que menciona Cuarto Esdras, eh, 13 y, 13 y 40. ¿Ok? Con Dan comprenden las 10 tribus, denotando lo que leímos en Segunda de Crónicas. El punto siendo de que no sabemos qué es lo que pasó con Dan. ¿Ok? Pero lo sabremos en el reino. Lo principal y primordial es que tengan en claro y en cuenta lo básico, primeramente, la leche, la galá, las verdades menos difíciles y a su vez, ¿ok? Su historia propia, que es parte de su cobertura. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ok? Llamados morenos, indios y latinos, son el pueblo de Israel, que llegó aquí a las Américas mediante ese viaje desde Asiria, ¿ok? En el 700 aproximadamente, antes de Yahushai. Siendo así, las otras ovejas que no eran del redil, donde lo mencionó Yahushai cuando él caminó en la tierra. Solo para recalcar, Dan, no sabemos de Dan, pero lo sabremos en el reino. El punto es que Dan comprende esas 10 tribus que estaban, ¿correcto? Ahora, otro punto importante es que te menciona Judá, Benjamín, Leví. Y una vez que Leví eh, sale de las tribus de Jeroboam, ¿ok? Y se junta con Roboam, te dice que en versículo 15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que habían hecho, diciendo de que el reino norteño, ¿ok? Encabezado por Efraín, designó a nuevos, ¿cómo se dice? Nuevos sacerdotes, un nuevo sacerdocio. Y ese sacerdocio, ¿ok? Cuando nosotros vinimos desde Asiria y llegamos a las Américas, el sacerdocio lo estaba cumpliendo la tribu de Gad, ¿ok? Y es por eso que nosotros tenemos la visión, porque Gad, ¿quiénes son? Los nativos americanos. Y cuando tú ves de todo sobre lo relacionado con nativos americanos, tú ves cómo son como chamanes, ¿verdad? Le llaman chamanes, curanderos, espiritistas. Es la conexión. Ese es un sacerdocio que Gad estaba manejando. Bien, solo para concretar ese punto. Vamos a volver, cuarto Esdras, capítulo 13, versículo 45, porque a través de ese país había un gran camino por recorrer, a saber, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arzaret. Entonces estamos hablando de estas tierras. Las Américas, Arzaret, Ofir, ¿ok? Que es reducir a cenizas, porque sabemos que América en realidad va a ser reducida a cenizas. 46. Entonces habitaron allí hasta el último tiempo. Bien, el último tiempo, man. Dice, y ahora, cuando comenzarán a venir. ¿Quiénes comenzarán a venir? Iban a comenzar a venir, ¿quiénes? Vamos a extender esto de acá, perdón. La línea negra, 1650, 1860. El tráfico de esclavos, ¿ok? Esta es la Slave Coast, la costa de esclavos, ¿ok? Y aquí es donde desprendían el comercio transatlántico de esclavos y por aquí iba el comercio transsahariano de esclavos, ¿de acuerdo? Y así fue como empezaron a llegar. ¿Quiénes iban a venir? Iban a venir el reino sureño también. ¿Por qué? Porque era profecía de que se juntasen aquí las 10 tribus, perdón, las 12 tribus, ¿ok? En especial en Estados Unidos de América, Babilonia la Grande, ¿de acuerdo? Que es allá actualmente en donde las 12 tribus se encuentran juntas cumpliendo esclavitud, ¿ok? Y en su mayoría, pues las 12 tribus están en todos lados, ¿no? Pero allá comprenden las 12 juntas. Y voy a traer algo acá, perdón. Jeremías, capítulo 50, versículo 33. Así ha dicho Yahweh Bashem Yahushai de los ejércitos,
Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. ¿Por qué? Porque así es como cumple esclavitud a todo Israel, ¿ok? Hablando de las 12 tribus allá en Estados Unidos de América, en donde no solamente están las 12 tribus, sino además las demás naciones. Jeremías 1 y 13. Vino a mí la palabra de Yahweh Shah por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y esa olla es Estados Unidos de América. Una olla donde está una sopa donde están todas las naciones ahí, incluida Israel, incluidas las tribus. Bien, por eso dice sus fases al norte, porque Estados Unidos de América se ubica acá, en el norte. Es un lugar estratégico, aunque no lo crean. ¿Okay? Alejado de enemigos, tienen por donde ver, están arriba, nosotros abajo. ¿Okay? Hay mucho ahí para meditar. El punto siendo de que esas tribus, ¿ok? Perdidas, que hasta hoy todavía quieren ubicarlas, ya han estado ubicadas, man, ¿ok? Y mediante las escrituras fueron ubicadas, porque profecía iba a cumplirse. Es por eso que quitaron ciertos libros de la Biblia para esconder esta verdad, pero esta verdad iba a salir tarde o temprano a la luz en el último tiempo, ¿correcto? Y asimismo, pues se comprende esas 10 tribus que también conectan con Dan. Reitero, no se sabe de Dan, en el reino se sabrá. ¿Ok? Con ello, hermanos, solo para dejar claro ese punto, Israel llegó luego del cautiverio de Asiria aquí a las llamadas Américas, o también Ofir, que sabemos que va a arder en cenizas, ¿no? ¿Ok? Y eso lo podemos cerrar también con, uh, permítanme traer un último precepto para, para respaldar el por qué Ofir es América, bueno, y su significado es reducir de cenizas. Libro de Baruch, capítulo 4, versículo 34. Yo le quitaré su alegría de ciudad muy populosa, su orgullo se cambiará en duelo. ¿Ok? Y esa ciudad populosa, ¿ok? Es Estados Unidos de América también. Bien, es la ciudad orgullosa y se va a cambiar en duelo. ¿Por qué? Porque ahí es donde fuimos cautivos y ahora la que nos cautivó pues va a pasar también a cautividad. ¿Ok? Te dice 35, por largos días caerá fuego sobre ella de parte del Eterno. ¿Ves? Va a ser reducida a cenizas. Será por mucho tiempo morada de demonios. Y eso te lo titula también Isaías 13. ¿Ok? Los últimos versículos. ¿Qué es lo que va a pasar con Estados Unidos de América al final? Vamos a ir. Isaías capítulo 13, versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos, la populosa, y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Yahweh Bashem Yahushai. Ahí está. ¿Qué pasó a Sodoma y Gomorra? Fue hecha mierda con fuego y azufre. 20. Nunca más será habitada, y ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. No se van a alargar, ¿por qué? Porque sabemos que va a ser reducido a cenizas, Ofir, ¿ok? Y hemos conectado con escrituras
cómo es el transcurso del viaje, cómo era catalogada esta tierra en el tiempo del rey Salomón y cómo pasó a ser lo que era y cómo nuestra gente pasó a estos lugares. ¿Ok? Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados hasta una nueva oportunidad. eh, para todos los hermanos sinceros, voy a cerrar esta lección dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakodash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.